En primer lugar, hermanos, tenemos que descubrir cuál es el problema en que estaba Abraham y con su sobrino llamado Lot. La Escritura nos enseña y nos dice, el problema era terreno, el problema era los pastos de los rebaños, de los ganados que tenía Abraham y también tanto lo que tenía Lot. Ya no era suficiente, porque la Escritura dice que Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Podemos llamarlo, Abraham en ese tiempo era un hombre próspero, era un hombre millonario, por así decirlo, en el lenguaje actual. Pero también su sobrino Lot era un hombre también que tenía ganados, que era también personas que trabajaban juntamente con su tío llamado Abraham. A tal grado, amados hermanos, que empezaron a tener problemas, y vamos a leer el texto. Dice de la siguiente manera en el verso 6 y 7. La tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. 7. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Hermanos, en el Señor, en primer lugar, el problema es que ya no era suficiente la tierra, ya no era suficiente el lugar donde mantenían sus animales, tanto de Abraham como de su sobrino llamado Lot. Entonces los pastores o el personal de Abraham y el personal de Lot o los empleados de estos hombres empezaron a discutir, empezaron a pelear por cuestiones del terreno, por cuestiones del lugar donde estaban pastoreando sus animales. Pero hay 4 cosas muy importantes, hermanos, que aprendemos de Abraham. Cuando Abraham, hermano, observó, vio ese problema, Abraham no entró, hermanos, defendiendo a sus pastores, no. En primer lugar, observemos, hermanos, que Abraham actuó con sabiduría. ¿Cómo sabemos, hermanos, que Abraham actuó con sabiduría? Leamos el texto, hermanos, en el versículo 8. Dice, entonces Abraham dijo a Lot. ¿Qué significa eso, hermanos? Es que Abraham se reunió con su sobrino llamado Lot. ¿Para qué? Para platicar respecto al problema que estaban viviendo sus pastores. En primer lugar, entonces, hermanos, hubo una conversación entre los jefes, por así decir, entre los patrones, entre Abraham y entre Lot. Yo me imagino en ese momento, mira, ya estamos teniendo problemas con tus pastores y con los míos. Pero Abraham, hermanos, Abraham con sabiduría le habló a su sobrino. Entonces Abraham le dice a su sobrino, no haya ahora altercado entre nosotros dos. Abraham le estaba diciendo a su sobrino, yo no quiero problemas. Yo no quiero discutir por cuestiones de terreno, ni por cuestiones de lo que tenemos, ni por nuestra riqueza. Entonces, hermanos, vemos a un hombre en medio del crisis, en medio, hermano, de las adversidades, en familia. En primer lugar, actuó con sabiduría. Buscó la manera más sabia para arreglar el asunto, conversando, platicando. ¿Qué vamos a hacer? Yo no quiero problemas, dice Abraham. Yo no quiero discutir contigo. ¿Por qué? Dice, porque somos hermanos. Es lo que dice el versículo 8. No hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos. ¿Por qué? Dice Abraham, porque somos hermanos, porque somos familia. En primer lugar, hermanos, observemos a Abraham en medio de esta crisis que estaba viviendo con su sobrino, con su familia. Él actuó con sabiduría. Él buscó la manera en lugar de conversar, de platicar, de buscar la manera más sabia para arreglar el asunto. Abraham no entró a la defensiva para defender a sus pastores y que le dijeran a sus sobrinos, el que tiene la razón son mis pastores. No entró Abraham de esa manera. Abraham buscó, hermanos, una alternativa para solucionar este asunto. ¿Y cuál fue? Conversando,
platicando de manera pacífica, de manera sana. Entonces Abraham le dice a su sobrino, yo no quiero pelear. Vulgarmente decimos, no, yo no quiero broncas contigo. Es lo que estaba diciendo Abraham con su sobrino. Yo no quiero pelear contigo. Yo no quiero meterme en problemas contigo porque somos hermanos, somos familia. Arreglemos el asunto de la mejor manera. Abraham, hermanos, actuó con sabiduría. Y eso, hermano, es una lección en nuestra vida, en medio de nuestras adversidades, en medio de nuestros problemas. Posiblemente puede ser familiar, posiblemente puede ser matrimonial, posiblemente puede ser entre padres e hijos, posiblemente puede ser cuestiones laborales, puede ser cuestiones jurídicas. Hermanos en el Señor, tenemos que actuar con sabiduría. ¿Qué vamos a hacer? Platicar. Yo creo que hay una famosa frase que lo decimos nosotros los latinos, decimos, ¿no? Hablándose, ¿cómo es? Hablando se entiende la gente, algo así, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesitamos entonces, hermanos? Platicar, conversar de manera sana, de manera pacífica, para buscar una mejor solución en medio de nuestras adversidades, en medio de nuestros problemas, porque era un problema serio que estaban enfrentando los pastores de estos dos hombres, llamado Abraham y llamado Lot. Pero Abraham no quiso meterse en problemas serios, entonces actuó con sabiduría, buscando una alternativa para arreglar este asunto. En segundo lugar, hermanos, no solamente actuó con sabiduría, sino también Abraham actuó, hermanos, con humildad. Recordemos, hermanos, el capítulo 12. ¿Quién es el que verdaderamente fue llamado por Dios mismo? Fue Abraham. En el capítulo 12 de Génesis vemos, hermanos, que Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Yo te bendeciré, dice, y tú vas a ser una nación grande, vas a ser bendecido. Al que te bendijere, dice en el versículo 2, al que te bendijere, dice, yo lo voy a bendecir, dice el Señor, pero el que te maldijere, también yo voy a maldecir. La promesa de la bendición, hermano, era para Abraham. No era para Lot, era para su tío Abraham. Aún, hermanos, sabiendo Abraham que la bendición era de él, fue prometido, hermanos, Dios prometió esa bendición para Abraham, aún así sabiendo que Abraham tenía la autoridad de llamarle la atención a su sobrino, porque Lot era sobrino, el tío era Abraham. Sabiendo Abraham, hermanos, que él tenía la autoridad de llamarle la atención a Lot, él no lo hizo, sino que él actuó con humildad. ¿Cómo sabemos, hermanos, que Abraham, que este hombre actuó, hermanos, con humildad? Veamos, hermanos, el texto. En el versículo 9 dice de la siguiente manera: ¿no está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Hermanos, en segundo lugar, vemos a Abraham actuando con humildad. Diciéndole al sobrino, yo sé que somos familia, yo sé que somos hermanos, yo sé que soy tu tío, tú eres mi sobrino, pero veo que no es conveniente vivir juntos. Veo que no es vivir sanamente, estar juntos como familia, como tío y entre sobrinos. Entonces Abraham le dice a su sobrino Lot, mejor nos apartemos para no seguir peleando, para no seguir metiéndonos en problemas, para no seguir discutiendo por cuestiones de terreno, por cuestiones de animales. Yo no quiero problemas. Eso es lo que estaba diciendo Abraham. Entonces mejor nos separemos, pero separémonos de manera sana, sin golpes, sin peleas, sin discusiones. Mejor separémonos sanamente. Yo no quiero pelear contigo porque somos hermanos. Eso lo estaba diciendo Abraham. Hermanos, en segundo lugar, Abraham, siendo el tío, siendo un hombre mayor que su sobrino, él mantuvo la humildad porque no quería armar más problemas. Entonces, hermanos, vemos a un hombre de Dios enseñándonos en su actuar, en su vivir, a través, hermanos, de sus problemas, en medio de su crisis, él actuó con humildad, diciendo, yo no quiero pelear contigo porque somos hermanos. Entonces, mejor
vivamos separados, pero arreglémonos de manera sana, sin pelear contigo, sin pelearnos a golpes, sin decir que yo soy el mejor, que tú eres el mejor, que los mejores son mis pastores o que son los tuyos. No, mejor, dice Abraham, nos dividamos. Mejor nos dividamos. Entonces, hermanos, segundo lugar, vemos a un hombre de Dios en medio de su crisis, en medio de su problema, actuando con humildad. Y no solamente actuó con humildad, hermanos, sino también actuó con mucha paciencia. Sigamos leyendo el texto. Dice en el versículo 9, yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. También, hermanos, este hombre actuó con paciencia. Abraham no le dijo a su sobrino, hoy mismo, de una vez vete. Ahora mismo, ¿no? Porque no quiero pelear contigo. Abraham no actuó así. Abraham no hizo eso. Lo que hizo Abraham, ahora te toca escoger. Si tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha. Pero si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda. Piénsalo, decídete. Eso es lo que estaba hablando Abraham, diciéndole a su sobrino en ese preciso momento. ¿Qué quieres hacer? Si quieres ir a la derecha, vete a la derecha. Si tú quieres ir a la izquierda, vete a la izquierda. Pero si tú vas a la izquierda, entonces yo voy a la derecha. Y si tú vas a la derecha, entonces yo voy a la izquierda. Con mucha paciencia, hablando Abraham a su sobrino Lot, en medio de los problemas de la vida. Estaban peleando por cuestiones de terreno, por cuestiones de pastizales, que no era suficiente para los ganados de Abraham ni de Lot, el sobrino. Entonces, hermanos, tercer lugar, vemos la paciencia de este hombre. Y es lo que a veces, hermanos, no tenemos paciencia. Queremos arreglar el asunto en el momento. Hasta queremos arreglarlo, hermanos, en el momento, cuando estamos enfrentando adversidades en familia. Pero vemos, hermanos, en la vida de este hombre llamado Abraham, él con mucha paciencia buscó la manera, una alternativa sanamente para arreglar sus problemas con su propia familia, su sobrino llamado Lot. Hermanos en el Señor, tampoco nosotros no somos exentos en nuestros problemas. Todos los que estamos aquí posiblemente llegaríamos a tener problemas o tenemos problemas en familia. Con los hijos, con la esposa, con el sobrino, con el tío, con la tía, con los padres. No somos exentos en los problemas de la vida tampoco, pero tenemos que saber actuar en medio de las crisis que tenemos que enfrentar a diario. Abraham nos enseña a tener paciencia en ese preciso momento. Decirle a la persona, ¿qué quieres? Si tú vas a la derecha, entonces yo voy a la izquierda. Si tú vas a la izquierda, entonces yo voy a la derecha. Es lo que estaba diciendo Abraham en ese preciso momento, porque yo no quiero seguir peleando contigo, yo no quiero discutir contigo, ni por este pequeño asunto que tenemos. Yo no quiero, dice Abraham. Yo quiero vivir en paz. Si tú vas a la derecha, entonces yo voy a la izquierda. Con mucha paciencia, hablándole a su sobrino. Cuarto y último, hermanos, él, hermanos, actuó también con fe. ¿Por qué, hermanos, decimos que Abraham actuó con fe? Porque sabía que si él iba a la derecha, Dios iba con él. Abraham sabía si él iba a la izquierda, Dios iba con él. En cambio, Lot, hermanos, no aprendió a dependerse del Señor. ¿Qué hizo Lot, hermanos? Dice la Escritura que vio la llanura, toda la llanura, y le gustó Lot. Entonces, mejor que dijo Lot, entonces yo me voy a la llanura. Tú vete aquí donde hay mucha piedra, yo me voy a la llanura, donde hay bendición, donde es próspero. Pero Abraham, hermanos, actuó con fe. Sabía Abraham que donde quiera que vaya, si él le tocaba ir a la izquierda o a la derecha, él sabía y él estaba tan convencido que Dios iba con él. Y él sabía que la bendición no dependería del lugar en que iba a llegar. Abraham sabía, hermanos, que la bendición dependería de su Señor, de Dios mismo, del que lo envió, del que lo sacó de su tierra y de su parentela. Entonces, hermanos, vemos a un hombre de Dios enseñándonos que en medio de las crisis, en medio de los problemas, tenemos que
aprender a actuar con fe. Recuerden, hermanos, que en medio de nuestros problemas y donde quiera que vayamos, Dios irá con nosotros. Eso debemos recordarlo siempre, así como Abraham la mantuvo su fe. Él sabía que donde quiera que iba, tal vez iba a criar ganado, iba a criar ovejas, chivos, pero él estaba tan convencido que Dios iba con él. Y eso lo debemos recordar siempre. Donde quiera que vayamos, hermanos, el Señor irá con nosotros. Donde quiera que vayamos. El Señor nos bendecirá de alguna manera. El Señor, hermanos, jamás dejará a su pueblo, donde quiera que vayamos. Hay mucha gente, hermano, que está tan preocupado en sus quehaceres que en el reino de Dios. Debemos recordar, hermanos, donde quiera que vayamos, el Señor irá con nosotros. Jamás la debemos dudar de la presencia del Señor. Y si así lo hiciéramos, hermanos, el Señor sabrá recompensar tus acciones, tus actitudes en medio de las adversidades de la vida. La historia termina, hermanos, leemos toda la historia. ¿Sí saben, hermanos, que Lot lo perdió todo? Hasta su esposa lo perdió. ¿Se acuerdan, hermanos, cuando Dios destruyó a Sodoma y Gomorra? Porque Lot, por su ambición, hasta llegó a vivir también en Sodoma. Y Sodoma, hermano, era un pueblo que vivía en el pecado, vivía en la maldad. Entonces Dios tuvo que destruir, hermanos, Sodoma. Pero, hermanos, lo que yo admiro de este hombre cuando estudié este texto es que Abraham nunca guardó rencor en contra de su propio sobrino. Bien hubiera dicho Abraham cuando Dios le dijo a Abraham que iba a destruir Sodoma y Gomorra. Bien hubiera dicho Abraham, que se muera mi sobrino ya que me quitó todo. Pero no, hermanos, Abraham no dijo eso. ¿Sabes qué hizo Abraham cuando escuchó que Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra? Intercedió por Sodoma y Gomorra, porque Abraham sabía que ahí estaba viviendo su sobrino. Aún sabiendo, hermanos, que Abraham pelearon los pastores de su sobrino con los pastores de Abraham, Abraham, hermanos, no guardó ese rencor en su corazón. ¿Sabes lo que hizo? Ruego por Sodoma y Gomorra. Y él oró por él. Y cuando Dios vio que no había nadie que tenía temor de Dios en Sodoma y Gomorra, y Dios dijo que iba a destruir, entonces Abraham rogó por su sobrino. Y sabemos que Dios escuchó la oración de Abraham. ¿Qué hizo Dios? Envió un ángel y lo sacó a Lot del Sodoma y Gomorra. Solo la esposa quedó por no obedecer la voz de un mensajero de Dios. Amados hermanos en el Señor, que en medio de los problemas de la vida que vamos a enfrentar y lo enfrentamos a diario, debemos entonces, en primer lugar, actuar con sabiduría, con humildad, con paciencia y con fe, sabiendo que nuestro Dios estará con nosotros por los siglos de los siglos. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén.